La presencia de Dios consume toda enfermedad, toda muerte espiritual. La presencia de Dios. Moisés solamente entraba a la presencia, al tabernáculo, a buscar su presencia. Y me llama mucho la atención que Moisés abría los ojos espirituales de otros. Y era que los que estaban viendo lo que hacía Moisés en el tabernáculo, muchos se preguntaban y se decían: yo quiero experimentar lo que Moisés estaba experimentando en la presencia de Dios. Y por eso en esta hora yo quiero decirte que cuando entras en la presencia de Dios, te da la garantía, te da la firmeza y te da la convicción de que Él puede sanarte, de que Él puede liberarte. Ayer, mi esposa y todos aquí en la casa estábamos congestionados. Mi esposa se estaba ahogando. Pero el Señor en la noche, ayer mismo en la noche, me da una enseñanza. Y es que yo me levanto de la cama y le digo: Señor, ¿te olvidaste de este pobre siervo, de este pobre hijo tuyo? Te olvidaste. Pero déjame decirte algo, que cuando yo le digo esto, yo le digo quebrantado en mi espíritu, porque yo no daba para moverme, me dolían los huesos, el cuerpo me dolía, los huesos me dolían, tenía fiebre. Y mi esposa me dice: a ti cuando te da una peste te da duro. Pero no podía entender el propósito. Cuando yo le digo estas palabras a Jesús, a nuestro Padre, yo comienzo a sudar. Me puse un buzo y empiezo a sudar, a sudar, a sudar y a sudar. Cuando nos vamos a acostar, Samuel David se me queda acostado en los brazos, en el brazo izquierdo, como arropándose. Y ahí entendí, estando en su presencia, estando llamando al único que puede sanarte, al único que puede liberarte, al único que te puede restaurar, estuvo presente anoche. Porque a mí se me quitó la fiebre, a mí se me quitó, me volvió la voz, porque yo no podía hablar así. Mi esposa amaneció hoy mucho mejor, yo amanecí mucho mejor también. Ana María también amaneció mucho mejor. Samuel David viene mejorando. Pero déjame decirte algo. Hoy yo le colocaba por título a esta enseñanza: la presencia de Dios en tu vida y en la mía. Y vamos al capítulo. Yo siento la presencia de Dios en tu casa en estos momentos. Siento la presencia de Dios, cómo está moviendo papeles que estaban negativos a los positivos. Siento la presencia de Dios, que habían personas que le dolían las rodillas y van a empezar a caminar en las próximas horas.
en el nombre de Jesús. Porque así como anduvo Moisés y le dijo el Señor que él estaba cansado, él estaba, tenía algo muy importante, y es que la presencia de Dios le daba descanso al siervo de Dios. Quiero que vayamos a la palabra de Dios y bendigo a los que están presentes. En Éxodo capítulo 33 es una introducción. Capítulo 33, versículo 9. Después leemos el 11 y después leemos el 15. Y dice su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. No te olvides de compartir, porque yo siento que la presencia de Dios va a acampar alrededor de tu familia. El diablo hoy no se siente cómodo. El diablo hoy se siente turbado en el nombre de Jesús, porque él pensaba que iba a derribar a tu familia, que iba a derribar tu finanza, que iba a derribar tu salud. Pero déjame decirte algo, que el Dios omnipotente, el Dios que le dio permiso a Job para que Satanás lo derribara, déjame decirte que hasta aquí le llega su fechoría al diablo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y yo siento que tu negocio va a tener unos días de sobreabundancia, de la sobrenaturalidad que Dios hace por medio de tu sacrificio, por medio de tus ayunos, por medio de tus oraciones, por medio de las vigilias. Él no se olvida de aquella persona que se quebranta en medio de la crisis, en medio de aquello que todo, con tan solo una palabra que enviaron en contra de esa persona, pensaba que se iba a quedar quieta, que se iba a quedar quieto. Pero déjame decirte que a Moisés no lo detuvo el pueblo, que comenzaron a adorar fácilmente a otros dioses. Moisés no se detuvo en eso. Moisés se cansaba en un momento porque tenía muchas responsabilidades, tenía muchas pruebas, tenía muchas dificultades con el pueblo. Pero el Señor le decía: mi presencia irá contigo en todo momento. Mi presencia te dará descanso. Mi presencia te dará reposo. Y yo podía entender que esto es lo que estábamos atravesando ayer. Por medio de la gripe, mi padre se cae también. Me enteré esta mañana que mi padre se cayó, tuvo una fractura en la mano. Mi cuñada Yuli también. Y esto hace parte de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos corta. Él nos hace un corte a corte y a corte. ¿En qué sentido? Que cuando Él te quita, Él también te va a devolver al doble. Amén. Moisés sabía en la presencia de Dios en Israel que distinguía al pueblo de otras naciones. Dios estaba con ellos. Dios está con nosotros. Amén. Quiero que vayamos al primer punto, como le coloqué. La presencia de Dios en nuestras vidas nos da descanso. ¿Cuánto creen en esta noche que la presencia de Dios
La presencia de Dios nos da descanso. ¿Cuántos creen que en medio de la tribulación, en medio de esos momentos difíciles, nos da descanso su presencia? Y yo podía colocarla aquí. La responsabilidad que Moisés tenía era grande y era guiar a más de 600,000 personas, lidiar con cada uno de ellos con caracteres diferentes. Está escribiendo el pastor. Era guiar a esta multitud. Y yo cuando leía, era lidiar con varios caracteres, me hizo llevar, sentí como un trastorno o como una visión. Me hizo llevar donde estaba en refugio divino. Y que cuando yo me restauré de las drogas y cuando volví de nuevo al lugar a quedarme como líder, yo pensé que cuando había recibido el cartón de restauración, ya me había intoxicado, ya me había hecho libre el Señor. Yo pensé que mi verdadera restauración había acabado, pero no. La verdadera restauración era donde tenía que lidiar con varios caracteres. Era donde tenía que ver que Dios me estaba preparando y que Dios te está preparando en medio de lo que se mueve. Porque aquí hay muchas en el mundo secular. Te vas a chocar con muchos caracteres, pero Dios te enseña ahí para llevarte a más. Dios nunca te deja allí para retroceder, sino que Dios te lleva, porque a Moisés después que atravesó esto, le dio mucho más de lo que él pensaba. Escuchar a Pablo, al pueblo, mira lo que Moisés experimentó. Moisés experimentó escuchar al pueblo rebelde y se olvidaba fácilmente de Dios y adoraban a otros dioses. Moisés se sentía en un momento cansado. ¿Qué sabía Moisés? Ya no puedo más. Moisés en esos momentos pasaba si esto no lo iba a detener o no lo iba a detener. Pero llega Dios y le dice: mi presencia te dará descanso. ¿Quién sabe que ha llegado cansado? ¿Quién sabe que ha llegado desanimado, sin fuerza? Que no puede seguir más. Y esto nos pasa naturalmente. A veces cuando nos pasan cosas y cosas que ya no podemos más. Yo ayer le dije al Señor: Padre, si te olvidaste de este siervo, porque yo me tiré en el piso, en la colchoneta anoche, y le dije: quebrantado en mi espíritu, quebrantado en mi corazón. No lloré, pero sí mi espíritu se quebrantó. Mi espíritu hizo algo muy importante, es quebrantarse al Espíritu de Dios. Y por eso Jesús me da una enseñanza anoche, como le estaba diciendo ahorita,
por medio de Samuel David me abraza y se queda dormido. Y ahí entendí de que en medio del dolor que estés atravesando, en medio de la sequía que estés atravesando, tanto espiritual o físicamente, que no hay donde comer, que donde no hay de dormir, que no tienes donde moverte, la presencia de Dios siempre te va a dar descanso. Aunque tú no lo veas, pero Él está allí. Pero Dios siempre le daba descanso a Moisés. Moisés, muchas veces las luchas, pruebas, nos hacen sentirnos cansados. Pero muy importante, y es que el Señor dice: venid a mí, los que estén cansados, trabajados, y yo los haré descansar. ¿Quieres más? Si su palabra lo dice. Su palabra lo dice, amén, pastor. Por segundo yo le colocaba la presencia de Dios en nuestras vidas y en tu vida, en la vida de tu familia. Y aclaro algo: cuando tú le perteneces a la presencia de Dios, no hay ninguno que se escape. Tú y tu familia están heredando esa promesa que Dios le hace a Moisés. La presencia de Dios en nuestras vidas nos trae también gozo, nos trae también felicidad. Y quiero preguntarte algo: ¿cuántas veces llegamos a la casa de Dios sin ganas de alabar, sin ganas de levantar nuestras manos? Y yo recuerdo mucho, y siempre lo digo, hey, pero si yo, sacándome aquí un poquito del contexto, pero si yo cuando estaba en el mundo, yo le cantaba, por respeto a los vecinos, al diablo, ¿por qué yo ahora no cantarle a Dios, el que me libró de la muerte, al que me sacó de lo más profundo y al que ahora me tiene predicando su palabra? Amén. Debemos gozarnos en la presencia de Dios. David dice: en tu plenitud de gozo hay alegría, hay felicidad, no hay tristeza, hay gozo. Y cuando Moisés entraba al tabernáculo, una nube de la presencia de Dios lo envolvía. Iba y él comenzaba a adorar a Dios. Él comenzaba a adorar a Dios. Me llama mucho la atención, y es que el pueblo que guiaba a Moisés decía: me gustaría experimentar lo que experimenta Moisés. Entrar en tu cuarto, entrar donde la presencia de Dios te inquiete. Allí. Por último,
Y es que en la presencia de Dios debe haber respeto a su presencia. Y es que cuando empezamos este año, cuando mi esposo y yo empezamos este año, recuerdo mucho y me queda marcado. ¿Por qué? Porque el año pasado éramos algo inestables en la congregación, pero empezamos el 30 de diciembre, antes que se acabara el año, hasta las 12 de la noche. Y le dije a mi esposa, en el 2023 no vamos a ser ni estable ni estable. Vamos a hacer algo que Dios se va a mover y que Dios se mueve por medio de lo que le buscan. Y es que debe haber respeto a la presencia de Dios. No es algo que se debe mirar en menos. No es algo que se le debe tener en poca importancia. Es algo que debe respetar, se debe valorar y se debe cuidar. Y tengo varios puntos aquí. Y es que la presencia de Dios, la presencia de Dios no es algo con que se juega y se tiene en poco. Por segundo, debemos respetar la presencia de Dios en nuestros corazones. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 3, 17. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y aquí Dios lo dice. En nuestro cuerpo. Y yo me preguntaba algo aquí. Y es que la persona que está tatuada, las personas que tienen tatuaje, me preguntaba algo esta tarde. Yo, pero Señor, ¿cómo aceptaste a estas personas que tenían tatuaje? Y el Señor me llevó a 1 Corintios 5, 17. Que ya las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Ya con este versículo yo entendí que uno nace de nuevo en Cristo. Yo, entiendo lo que dice este versículo. Otro punto es no hablar mal del Espíritu, porque recibimos juicio de Dios. Y está en Marcos 3, 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que se rehó de juicio eterno. Y es que en otro punto, David cae en pecado y él le dice al Señor en el Salmo 51, 17.
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. ¿No despreciarás tú, oh Dios? Aquí David le habla al Señor. El salmista le habla al Señor. Y me llama mucho la atención que hubo un hombre que desobedeció a Dios, porque Dios lo manda a hacer una cosa y él hace otra cosa. Y ese hombre fue que perdió al Espíritu de Jehová, perdió la gracia y el brillo. Y ese hombre fue Saúl. En 2 de Samuel, ya que estamos terminando, 16, saludamos a los que están presentes. Leiber, Dios te bendiga. 2 de Samuel 16, 14. Y el rey y todo el pueblo, 14, perdón. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba cayeron fatigados y descansaron allí. Yo quiero preguntarte algo. Y yo creo que cada día debemos de anhelar su presencia. Que cada día debemos buscar al Señor más. Moisés se declara con el Señor y le dice: yo no quiero nada más que tu presencia. Porque Moisés sabía que de todas las pruebas, de todo el caminar, el único que le iba a dar descanso en medio de las tribulaciones, en medio de que todo se te venga abajo, es el Señor. Por segundo, la palabra de Dios es deseada y es deseada con pasión. Su presencia es deseada con pasión. No importa si hay 1 o 3 o 4. No importa. Y que todos los días y en que cada momento busques a Dios con su presencia. Y yo creo en el nombre de Jesús. Así como el salmista da un clamor y dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, del Dios vivo. Yo creo en el nombre de Jesús que así como se juntaron los huesos secos, así va a pasar su presencia, dando vida a todo aquello que estaba muerto. El Señor te va a sacar de lo más profundo que el diablo tenía atado a tu familia, a tus proyectos, a tus visiones, a todos esos deseos que estaban en tu mente y los ministrabas en tu corazón y no se podían salir. Yo creo que la presencia de Dios, creemos que la presencia de Dios, con toda su atmósfera divina,
con todos sus atributos. Yo creo que el Padre se está moviendo, así como Ezequiel 37:1. Ezequiel 37:1 dice su palabra: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Yo creo que en esta noche Dios está soplando vida a esos huesos secos, a ese valle de huesos secos. La provisión viene del norte, viene del sur, del este, del oeste. Si te has sentido menospreciado, Jesús fue menospreciado en la cruz por hacer las cosas buenas, por hacer lo que el Padre había mandado hacer. Hay una presencia de Dios. Colócame instrumental. Sucederá. Hay algo sucediendo en lo espiritual ahora.